GAFA TV, tu canal online, presenta pensamiento crítico, pluralidad de voces, miradas, oídos y verdades desde la cotidianidad, la academia, la política, la economía, la sociedad y la cultura para construir conceptos y propuestas transversales e incluyentes. Sean bienvenidos a Pensamiento Crítico. Gracias al gentil auspicio de Panadería y Pastelería La Unión, en la mesa de la familia quiteña desde 1988. En Sueños Floristería, contactos al 099-877-9043. Medwin Sistemas, la solución perfecta. Señoras y señores, amigos de GAFA TV Ecuador, tengan ustedes muy buenas noches. Gracias por estar siempre pendientes de Pensamiento Crítico, el programa de opinión de GAFA TV Ecuador. Nos pueden seguir en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, y esperamos un like en nuestra página web www.gafatv.com. Este programa llega gracias al gentil auspicio de Panadería y Pastelería La Unión. Con esto saludamos con nuestro invitado y con nuestro compañero Fernando García. Fernando, bienvenido, muy buenas noches. Hola Galo, señoras y señores, buenas noches, bienvenidos a Pensamiento Crítico de GAFA TV este miércoles 28 de julio del 2021. Hoy día vamos a tratar sobre el asunto de las cárceles. Hemos titulado Crisis carcelaria, un problema estructural, y para lo cual tengo el gusto de presentar y saludar al doctor Mario Melo Ceballos. Él es decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Católica del Ecuador, la PUCE. Doctor Melo, buenas noches, gracias por aceptar este diálogo. ¿Cómo está usted y dónde se encuentra? Buenas noches, me encuentro muy bien y me encuentro en mi casa. Muy bien, muchas gracias por esa deferencia, por aceptar siempre nuestro requerimiento periodístico. La crisis carcelaria es un problema estructural porque está atravesado por lo económico, lo social, lo político, lo judicial, los derechos humanos y un sinnúmero de cosas que ahora mismo el Ecuador está adoleciendo y no tiene realmente una política pública para hacer frente. ¿Qué piensa usted de las cárceles de Ecuador que albergan 40.000 internos cuando la capacidad es solamente de 28.000? Es decir, tenemos 12.000 en exceso, un 30% de internos están en demasía en nuestras cárceles. ¿Qué piensa el decano, el académico, el jurisconsulto de la Católica respecto a este tema, que en los últimos 2 años, a pesar de haber habido 3 estados de emergencia y de excepción, han habido más de 100 asesinatos en las cárceles? Doctor, buenas noches, mucho gusto. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Se suele decir que las cárceles son el reflejo de las naciones, y si el sistema carcelario del Ecuador es un sistema en el cual eventualmente existen homicidios y una violación sistemática de los derechos humanos, entonces eso refleja la delicada situación por la que atraviesa nuestra sociedad y nuestra nación. Los acontecimientos lamentables que han sucedido en el mes de febrero y apenas hace una semana no hacen sino desnudar la ausencia de políticas públicas claras y eficaces, en primer lugar para garantizar la seguridad de los ciudadanos. No creo que sea un misterio para la opinión pública el que el sistema carcelario está dominado por fuerzas oscuras probablemente vinculadas con organizaciones criminales. Entonces, ¿por qué las organizaciones criminales tienen el poder de controlar a las cárceles, de ejecutar desde allí probablemente actos delictivos y en determinado momento de protagonizar actos de extrema violencia que hemos podido presenciar a través de los medios de comunicación? Pues porque ha fracasado la política pública de seguridad, porque el Estado no ha sido capaz de controlar estas bandas criminales y asegurar a todo el conjunto de la sociedad los medios para que podamos desenvolver con seguridad nuestras actividades. Entonces, ese es en primer lugar una de las circunstancias que nos han llevado a la problemática que estamos viviendo en este momento. Desde el 2019, desde mayo, el entonces presidente Lenín Moreno dispuso el primer estado de excepción, ¿sí?
después vinieron otros y hace poco vino el estado de emergencia, no de excepción, porque no puede declararlo el presidente actual, el señor Guillermo Lasso. Han habido más de 100 asesinatos, y no solo asesinatos, sino atrocidades. Una cosa es un asesinato, un cadáver, un muerto, qué sé yo, pero el degollamiento, el descuartizamiento, la incineración de cadáveres. ¿Por qué hemos llegado a ese momento? ¿Y por qué el Estado, simplemente a través de estados de emergencia o excepción, intenta controlar cuando no existe una verdadera política pública y respuestas atadas a la situación que estamos viviendo los ecuatorianos? En primer lugar, hay que estar claros de en qué consiste el estado de emergencia o el estado de excepción. Son situaciones que le otorgan al Estado determinadas posibilidades para controlar situaciones emergentes. Pero realmente mi pregunta es, ¿lo que está sucediendo en las cárceles es un episodio de violencia extrema o es el reflejo de una ausencia de políticas y del descontrol y de la ausencia de Estado dentro de los centros penitenciarios? Entonces, a lo mejor el estado de excepción que permite y da facilidades para, por ejemplo, omitir algunos procesos precontractuales en la compra de insumos que se necesitan para controlar la situación carcelaria, pero no es y no puede reemplazar a la política pública. La política pública definida como la respuesta coherente que da el Estado frente a los problemas que le presenta la vida social. Y la política pública, además, como un mecanismo, como una garantía para el pleno ejercicio de los derechos. Entonces, realmente tratar de solucionar el problema carcelario en base a la aplicación de estados de excepción me parece que es sencillamente erróneo e ineficaz. Lo que tiene que hacerse es plantearse una verdadera política pública que busque la garantía de los derechos de todos. Porque recordará usted, doctor, que algo así como el 2008, digamos 2012 más o menos, se inauguraron la cárcel de la Tacunga y otras cárceles, se invirtieron más de 200 millones de dólares y se hablaba que esas cárceles, esos centros de rehabilitación iban a ser dignos, iban a ser de respeto de los derechos humanos, pero no ha ocurrido aquello. ¿Cómo entran las armas? ¿Cómo entra la droga? ¿Cómo entran los dispositivos electrónicos a las cárceles? ¿Cuál es el filtro? Porque ahora mismo están militares, policías y guías penitenciarios en ese orden, afuera los militares y policías y adentro los guías penitenciarios. ¿Por dónde filtran? Porque no son pues pistolitas como una caja de fósforo, son verdaderas armas, son verdaderos contingentes de la violencia. ¿Cómo ingresan eso? ¿Qué explicación podría tener usted, doctor Melo? Supongo que ingresan por la puerta. Y eso nos permite pensar que el poder que tienen las bandas criminales es un poder que se sobrepone y sobrepasa al poder legítimo que puede ejercer las fuerzas del orden. Entonces realmente hay una quiebra de la posibilidad del Estado de controlar las cárceles. Están entrando, se hacen requisas cada vez que hay estos acontecimientos desastrosos y lamentables, se hacen requisas. Supuestamente salen las armas, pasan un par de meses y se vuelven a repetir todavía con más violencia. Entonces, claro, la respuesta del Estado resulta ser episódica e incoherente. Entonces, hay una necesidad de sentarse a pensar la política, entender las dinámicas que se están dando en la sociedad y que desembocan en este descontrol dentro de las cárceles y poder establecer estrategias que sean eficaces, que pasan por también una reformulación de la institucionalidad encargada precisamente de la administración de las cárceles. Los 40.000 internos de las cárceles ecuatorianas, no todos son pues de alta peligrosidad, no todos son parte de estos organismos, de estas organizaciones criminales. Se dice que será un 5 o un 6%. Ese porcentaje que en matemáticas diríamos que es bajísimo, que es mínimo, puede dominar al resto de reclusos y dominar a un Estado que tiene la seguridad, que se supone que tiene el derecho de dar garantía a todos los internos y a todos los ecuatorianos. Bueno, en el mes de febrero hubieron 79 personas muertas de manera violenta. Estas 79 personas eran personas privadas de la libertad, cuya vida y seguridad estaba en manos del Estado. El Estado es garante
de este grupo de personas que la Constitución define como un grupo en situación de vulnerabilidad, los privados de la libertad. Y el Estado debe responder por la seguridad y la vida de estas personas. ¿Qué es lo que ha sucedido? Sencillamente el Estado se ha declarado incapaz. Ha dicho que no puede. Nos ha mostrado que no puede controlar lo que sucede en las cárceles. Entonces, sí, por supuesto, son personas que tienen un conflicto con las leyes, con las normas penales. Algunos de ellos probablemente habrían sido condenados por la comisión de algún delito, pero no por ello pierden su calidad de sujetos de derecho y no por ello el Estado esté eximido de la responsabilidad de proteger y de cuidar. ¿Cómo es posible que estando dentro de un centro carcelario sean asesinados de manera violenta, brutal, por sus propios compañeros? Entonces usted me preguntaba si unos pocos numéricamente son capaces de controlar estos espacios que deben, por definición, ser controlados por el Estado. La evidencia es que sí, eso está sucediendo. Entonces hay grupos que son violentos, que están probablemente articulados en bandas criminales que salen de los muros, digamos, de las cárceles, que constituyen verdaderos sistemas y frente a los cuales el Estado no está dando una respuesta que pueda considerarse ni lejos una respuesta eficaz. La respuesta no será igualmente la violencia ni la represión, sino obviamente habrá que controlar, habrá que dar seguridad y buscar otras alternativas para ir corrigiendo estructuralmente el problema. Hay otro tema que la gente dice, bueno, ¿y quiénes son los que manejan las cárceles, los centros de rehabilitación? Ahora mismo, a propósito de lo que pasó días pasados, se nombró un nuevo director de ese SNAI, que tiene un nombre muy pomposo, ¿eh? Se llama Servicio de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores. Qué nombre más pomposo, ¿verdad? Qué nombre. ¿Cuál debe ser el perfil de las autoridades que manejen este sistema? ¿Qué deben tener ellos para poder dirigir esto? ¿Qué plan deben presentar, en este caso, al presidente de la República para decir, esto quiero hacer y esto exijo para hacer lo que yo he propuesto? Bueno, si yo tuviera que tomar la decisión de poner una máxima autoridad a cargo del sistema de prisiones, pondría un experto en temas penitenciarios, tal vez un criminólogo, tal vez un jurista, alguien que conozca a profundidad las dinámicas en las cuales se sustenta el fenómeno criminal y que pueda, y usted me pregunta, ¿qué es lo que exigiría de esta persona? Pues que tenga una idea clara, un plan claro, unas metas claras, que pueda describir y entender cuáles son las dinámicas sociales, económicas, políticas que desembocan en esa violencia brutal que hemos visto en 2 ocasiones de lo que va del año, y que frente a esas dinámicas tenga ideas claras de cómo enfrentar. Ese es el perfil, ¿no? Que es un perfil complejo, pero eso es lo que se necesita. Personas que estén preparadas, que tengan una experiencia, que puedan acreditar estudios, trabajo y conocimiento en el campo, en esa materia específica, para que puedan dar soluciones que sean efectivas. Y existen en el país esos profesionales, porque los 2 últimos es un ex general de la policía, el general Moncayo, y ahora mismo está un ex coronel del ejército, el señor Fausto Cobo. Ellos deben ser muy valientes, me imagino, miembros de las Fuerzas Armadas y de la policía, pero eso no es suficiente. ¿Existen en el país esos profesionales con ese perfil que usted plantea? Sí. Entiendo que sí, por supuesto que sí. Hay mucha gente que ha trabajado, que ha dedicado su vida a la investigación, a la gestión en torno a temas penales, de temas penitenciarios. Y yo tengo mucho respeto y mucha admiración por los miembros de las Fuerzas Armadas, por los miembros de la Policía Nacional. Y ellos, por supuesto, tienen una formación específica y una experiencia específica en lo que es su trabajo. Pero su trabajo no es el de un criminólogo. Su trabajo no es el de un administrador penitenciario. Entonces, claro, esa formación que tienen tal vez no es la adecuada. Habría que pensar en expertos, en gente que realmente pueda encontrar soluciones y planes efectivos. Porque es un poco sorpresivo, dice el coronel Cobo, dice que le había llamado por teléfono el señor presidente Guillermo Lasso para que se haga cargo de eso. Porque me imagino que para dar
un nombramiento de este tipo debe ser primero ver cuál es la propuesta, cuál es el perfil, cuál es la idea que tiene en torno y no a última hora cambiar simplemente para que bajen las aguas. Otra idea del señor presidente es dejar en libertad a 5.000 internos. 5.000 internos dice que, por ejemplo, no sean de alta peligrosidad, que hayan cumplido el 60% de la pena y todo eso. Eso es, en primer lugar, eso no puede hacer el presidente, es un tema judicial, eso tienen que resolver los jueces, ¿sí? ¿Qué parámetros tienen que ponerse en juego? ¿Cómo puede hacerse eso? ¿Cómo puede garantizarse que los que salgan en verdad no sean peligrosos? Porque pueden filtrar algunos peligrosos ahí, pues. Mire, a mí me parece en general bien que un número importante de personas que estén privados de la libertad y que no muestren peligrosidad puedan recuperar su libertad y pueda ser sustituido su pena incluso por otras formas no privativas de la libertad que ya están contempladas en nuestra legislación penal. Me parece bien en la medida que se lo haga estratégicamente y respondiendo a parámetros técnicos y jurídicos. El presidente, por supuesto, esto es una tarea de la función judicial, pero también hay mecanismos que están contemplados en nuestra legislación, en la propia Constitución, que le permitirían al presidente liberar a personas que están condenadas, por ejemplo, el indulto. Me parece que es una buena herramienta que tiene que ser bien utilizada para evitar el que, a pretexto de indulto, precisamente las personas que generan violencia y que deben estar privados de su libertad sean los primeros beneficiarios. ¿Cómo hacer para expatriar a los internos de otros países para que vayan a cumplir sus penas en sus países de origen? Y eso también daría lugar a que vaya aflojándose un poco las cárceles ecuatorianas, doctor Melo. Mire, eso responde a acuerdos internacionales que permitan el que una persona extranjera que está cumpliendo una pena en el Ecuador pueda cumplirlo en su país de origen. Entonces tenemos con algunos países esos acuerdos internacionales, por ejemplo con el Perú, y han funcionado y de alguna manera se cumplen. Entonces, claro, no puede ser una respuesta episódica, que al calor de los, digamos, de los acontecimientos, tiene que haber una estrategia y sostenidamente la Cancillería, entiendo yo, tendría que establecer los nexos diplomáticos necesarios para ir construyendo una red de países que puedan prestarse esa ayuda y esa colaboración internacional. Lamentablemente en el Ecuador somos acostumbrados a ser un poco reactivos y no propositivos. Reaccionamos cuando las cosas se dan, cuando los hechos se consuman. ¿Por qué eso? Si cuando un gobierno llega, debe tener en su plan de gobierno esa planificación, esa política pública, y no esperar que hayan los cadáveres, que haya la violencia para recién reaccionar, doctor. Por supuesto que sí, pero las circunstancias son las que estamos viviendo. Entonces, yo no sé si el presidente Guillermo Lasso incluyó políticas específicas en su plan de gobierno, pero tiene que incluirlas ahora, tiene que empezar a implementarlas y tiene que hacerlo rápido y hacerlo bien. Yo le quiero compartir algo con sus oyentes. El 3 de marzo del año 2021, después de los acontecimientos del 23 de febrero, en el que, como decíamos hace un momento, murieron 79 personas en estos levantamientos coordinados que hubieron en las cárceles del Ecuador, dos instituciones, el Centro de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y el INRED, que es una organización de derechos humanos, interpusieron una acción de protección y una solicitud de medidas cautelares en favor de los privados de la libertad, bajo el criterio que les ponía hace un momento de que precisamente por estar privados de la libertad tienen una situación de vulnerabilidad y tienen derecho además a que el Estado les brinde seguridad y les brinde una protección reforzada de sus derechos. Las medidas cautelares fueron concedidas. El juez de la Unidad Judicial Penal con sede en la parroquia de Quitumbe, del Distrito Metropolitano de Quito, concedió el 5 de marzo del año 2021 medidas cautelares que consistían en que en 5 días, decía el juez, se convoque al directorio del Sistema Nacional de Atención Prioritaria a las Personas Privadas de la Libertad para definir una respuesta coherente de políticas públicas a la situación carcelaria. Más tardecito, el 25 de marzo del mismo mes, el mismo juez dictó sentencia de acción de protección
Y en esa sentencia se ordenan algunas cosas que son muy importantes, ¿no? Por ejemplo, dice que declara un estado de cosas inconstitucional en el sistema penitenciario. Entonces consideró el juez, es un juez constitucional, ¿no? Cuando actúa en una acción de protección, que el conjunto del sistema penitenciario estaba violando la Constitución y tenía toda la razón. Y por lo tanto ordena que el Estado y sus instituciones entiendan su rol de garantes de los derechos de las personas privadas de la libertad y emprendan una serie de medidas como para evitar el hacinamiento, para generar condiciones dignas y adecuadas de vida para los privados de la libertad, y que lo haga además en coordinación con la Defensoría del Pueblo, con representantes de la academia y de organizaciones de la sociedad civil. Esto fue el 25 de marzo del año 2021. Hasta el día de hoy no se han cumplido ni las medidas cautelares ni siquiera la sentencia del juez en esta acción de protección. ¿Y cuál es el resultado? El resultado es lo que vimos la semana pasada. Nuevamente, entre el 21 y 22 de julio, hay 27 fallecidos, 50 heridos, 87 privados de la libertad que fueron recapturados, de un número general que, según el propio coronel Cobo, no se ha llegado a establecer cuántos fueron los fugados. Entonces, a lo que voy es que, de alguna manera, la sociedad civil, la academia, las organizaciones de derechos humanos, estamos cumpliendo con nuestro deber, acudiendo a los jueces a través de los mecanismos que el Estado de Derecho nos ofrece para tutelar la dignidad humana. Y también los jueces a veces cumplen, ¿no? Como este juez que concede estas medidas. Entonces, las instituciones públicas tienen también que cumplir con su rol, y su rol no es otro que generar políticas públicas coherentes, ponerse a trabajar, tomar el toro por los cuernos y dar solución a este problema que constituye un desangre paulatino y permanente de estas personas que tienen también sus derechos. Porque el país reclama que haya rehabilitación, no en el nombre, rehabilitación a los internos, que haya posibilidad de educación en los centros carcelarios para los internos, que haya una vida digna, que haya respeto a los derechos humanos, pero con un Estado que ni siquiera respeta o acepta las disposiciones de un juez constitucional. Eso incluso podría acarrear problemas internacionales, doctor, en materia de derechos humanos. Seguramente habrán reclamos internacionales, seguramente habrán sentencias internacionales. Pero más allá de eso, lo que sería importante es que el Estado asuma que tiene compromisos que son soberanamente adquiridos por el propio Estado a través de su propia Constitución y de los instrumentos internacionales que soberanamente ha firmado, y que le obligan a proteger la dignidad humana de todas las personas, especialmente de estas personas que están en vulnerabilidad, como son los privados de la libertad. ¿De qué rehabilitación podemos hablar en este momento? En este momento en ninguna cárcel del Ecuador habrá tranquilidad, habrá paz, lo que debe reinar es el terror, porque saben los privados de la libertad que su vida está en un hilo, que mañana o pasado habrá otro nuevo levantamiento, otro nuevo motín, y habrá otras decenas de víctimas que tendremos que lamentar. Doctor Melo, usted hablaba de la justicia. La justicia en nuestro país también está en deuda con el Ecuador, ¿sí? Es manoseada políticamente por el poder de turno, hay un sinnúmero de cuestionamientos. ¿Qué piensa usted como decano de la Facultad de Jurisprudencia de la PUCE respecto al manejo de la justicia? ¿Qué podemos rescatar y qué podemos decir que está mal para que vaya corrigiendo? Porque ya es hora que se inaugure la justicia, como alguna vez dijo el entonces presidente Jaime Rodós. Usted hace énfasis de mi calidad de decano de una facultad de jurisprudencia, y realmente nosotros como docentes de derecho estamos también con un gran peso sobre nuestros hombros. En nuestros hombros está la responsabilidad de formar a las abogadas y los abogados del futuro, que son los que tienen que cambiar este estado de cosas que nuestras generaciones no han logrado revertir. Yo creo que quienes estamos cerca permanentemente del sistema de justicia, como juristas o como usuarios del sistema de justicia, sabemos que hay un tremendo déficit en independencia judicial.
que muchas de las causas que se resuelven no son resueltas con criterios eminentemente jurídicos, sino con intereses que parten de lo político, a veces parten de lo económico, a veces atravesados por temas de violencia, y de esa manera el Estado de Derecho y la democracia se resquebrajan, se debilitan. Somos un país rico en muchos aspectos, ¿no? Rico en recursos naturales, rico en diversidad cultural, pero muy pobre en instituciones éticas, en compromiso ética por parte de las personas que llegan a estos altos cargos como jueces, como gobernantes, y que se suman al estado de cosas caótico que podemos observar en temas como el penitenciario y en general como los temas de justicia. Entonces, doctor, la pregunta que cabe, ¿qué tipo de profesionales está entregando la Universidad Ecuatoriana al país? En todos los campos, en todas las carreras, pero concretamente en el campo de la justicia, porque los operadores de justicia son salidos de las universidades, los abogados son salidos de las universidades, y hay cuestionamiento a uno y a otro. ¿Qué tipo de profesionales estamos entregando? Tanto en lo académico, en el conocimiento, cuanto en la parte moral y ética. Yo le puedo hablar respecto a los profesionales que estamos formando en la Pontificia Universidad Católica de Ecuador, específicamente en mi facultad. Y le puedo decir que son gente que recibe una formación ética muy alta, que están sometidos a una exigencia académica muy alta, que salen con una formación que les compromete a hacer más para servir mejor. Pero claro, el camino de la vida es largo, ¿no? Cuando abandonan las aulas universitarias, ya la responsabilidad de su vida es de cada uno de ellos. Nosotros lo que hacemos es desear y confiar en que sean consecuentes con la formación que nosotros les damos. Entonces, el sistema y la sociedad un poco que les puede corromper a algunos y caen en la tentación de repente, ¿no? Probablemente, ¿no? O sea, todos hemos tenido la amarga experiencia, o muchos hemos tenido la amarga experiencia de gente que hemos conocido, que hemos compartido, que llega a altos cargos y que luego no responden pues a la confianza que el electorado o que quien les nombra les ha otorgado. Usted decía, doctor, y con razón, que en las cárceles, el hecho de estar en la cárcel, de haber cometido un delito, no les quita los derechos humanos, su esencia de seres humanos. Y habrá muchos que son inocentes incluso, que están ahí por mala actuación de los operadores de justicia o por otros tipos de intereses. Por ejemplo, hay gente que está indefensa, está en la indefensión. Ustedes, por ejemplo, en la Católica tienen departamentos jurídicos gratuitos. ¿Por qué no nos habla de eso y cómo puede acercarse la gente que no tiene posibilidades de pagarse un abogado o de que están indefensos, que están siendo víctimas de injusticias? ¿Cómo aproximarse y buscar justicia a través de la academia, por ejemplo? Con mucho gusto. En el caso de nuestra facultad, nosotros tenemos unos consultorios jurídicos gratuitos que ya tienen más de 30 años de funcionamiento y que han dado servicio a miles de personas de una manera muy eficaz y muy profesional. La base de estos consultorios jurídicos está dado por los estudiantes que cumplen sus horas de práctica preprofesionales bajo la guía de profesionales y de profesores que les permiten brindar este servicio a la sociedad. Además, tenemos un centro de derechos humanos que lleva causas importantes como la que le acabo de contar a nivel nacional, a nivel internacional, y tenemos un centro de mediación que también ofrece servicios de mediación a las personas que lo requieren. ¿Cómo contactarse para poder acceder a esos centros, llamémosle de auxilio jurídico? Sí, cómo no. De manera muy fácil, ¿no? Pueden concurrir a la universidad, ahora que estamos todavía volviendo lentamente a la presencialidad, a los números de la universidad que están en la página web, en las redes sociales de la universidad. Correcto. Para terminar, yo creo que la Corte Constitucional todavía está esperando aquello que pidió al entonces presidente Lenín Moreno y obviamente al ahora presidente Guillermo Lasso, que presente una propuesta, un plan financiado para superar la crisis de las cárceles del país. ¿Qué debe constar, qué debe contener esas propuestas, esos programas, esas agendas, doctor Melo? En primer lugar, no es solamente la Corte Constitucional la que está esperando eso. El conjunto de la sociedad estamos esperando. Los familiares de las víctimas, los familiares de las personas privadas de la libertad, las propias privadas de la libertad, esperan una respuesta coherente y efectiva por parte del Estado. ¿Y qué tiene que contener?
estrategias claras, creíbles, eficaces. Nos tienen que decir de qué manera van ellos a neutralizar el poder de las bandas criminales, de qué manera el Estado va a evitar que las bandas criminales controlen los centros de rehabilitación social, de qué manera va a implementar planes para que el encierro no se constituya en una permanente violación de derechos humanos, sino una oportunidad de rehabilitación, para que las personas que ingresan tengan opciones de estudio, de trabajo, que permitan que cuando terminen la pena se reincorporen a la sociedad en buenas condiciones y no sean estos centros llamados de rehabilitación escuelas de crimen, donde quien entró sin ser delincuente sale o muerto o vuelto un delincuente por faltas de oportunidades. Entonces son muchas tareas y muchas actividades que debe realizar el Estado y ya no puede postergarlas más, porque cada semana que se demora hay la posibilidad de que surjan nuevos actos de violencia y salgan lastimadas personas, tanto privados de la libertad, como hemos visto en estos últimos acontecimientos, también personas que pertenecen a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional. Entonces aquí se necesita voluntad política, decisión e inversión de parte del Estado y de manera urgente, doctor. Definitivamente. Porque no es posible que haya 1 o 2 guías penitenciarios para que puedan controlar a 800 internos. Se necesita 4,000 nuevos guías penitenciarios, según nos ha dicho el señor responsable del Sistema Nacional. Yo agradezco cordialmente al señor doctor Mario Melo Ceballos, decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Católica del Ecuador. Doctor Melo, buenas noches, muchas gracias por esta comparecencia. Muchas gracias a ustedes, ha sido un placer. Muy amable. Señoras y señores, hasta aquí Pensamiento Crítico de GAFA TV Ecuador, este día miércoles 28 de julio del 2021. Volveremos el día de mañana para seguir hablando de cosas importantes y de cosas que nos interesan. Galo, buenas noches. Buenas noches, gracias a nuestro invitado y por supuesto a ti, Fernando. Recordarles que Pensamiento Crítico llegó gracias al gentil auspicio de Panadería y Pastelería La Unión. Con nosotros hasta el día de mañana. Somos GAFA TV Online, desde Quito, Ecuador, para todo el mundo.